Saben que inauguramos nueva serie temática de predicación en todas las iglesias de Vida y Familia. Empezamos con una nueva serie que nos va a llevar todo el mes de agosto y nos llevará una parte también del mes de septiembre. Entonces, esta es una serie muy hermosa, basada en el Evangelio de Juan y más concretamente en algunos de los milagros que Juan relata. Algunos de esos milagros también aparecen en los otros evangelios, pero Juan es como bastante más detallista en cómo lo relata. Y además Juan tiene una peculiaridad que no tienen los demás. Juan no los llama milagros, los llama señales. Y es aquí donde vamos a ahondar en esta serie, porque vamos a ir viendo, ese es el propósito, que esos milagros del Señor, esos actos poderosos, no son solamente señales del poder de Dios, no son solamente muestras de la gracia y la misericordia de Jesús con las personas, las familias, las situaciones con las que se iba encontrando, eso también. Pero hay un trasfondo, hay algo mucho más importante, que es hacia lo que apunta, esas maravillas, esos prodigios. Juan los llama señales, porque apuntan más allá del evento o el acto mismo de lo que hace Jesús. En realidad, son muestras del poder de Dios y por lo tanto son revelaciones de la identidad de Cristo. ¿Quién es este? Recuerdan, veremos ese milagro también, que aplaca la tormenta con su voz. ¿Quién es este capaz de convertir el agua en vino? ¿Quién es este capaz de a una sola voz hacer que los muertos resuciten? Son revelaciones de Jesús como el Cristo, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto es muy trascendente, muy importante, será lo que vayamos viendo. Es una manera en que Jesús llama nuestra atención también para que digamos, oye, este es el Mesías, es el Cristo, a Él seguidle, en Él confiad. Para que lo entendamos quizá un poco mejor, podemos tomar palabra de Jesús cuando en una ocasión confrontó a los judíos y a los fariseos, a los cuales les dijo, aunque no me crean a mí, si hago las obras, es decir, los prodigios, los milagros de mi Padre, crean a mis obras, tómenlas como señales de quién soy, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así decía nuestro Señor Jesucristo. Así que es muy importante, yo creo también esta serie, para todos nosotros, para que verdaderamente pongamos la vista en el autor y el consumador de nuestra fe, en Jesucristo, el único verdaderamente capaz de transformar las cosas viejas en nuevas, el único capaz de darnos vida eterna, el único capaz de perdonar los pecados, para que se avive nuestra fe a través, ojalá que sí, de toda esta maravillosa serie. Y hoy comenzamos con el primero de esos temas, con el primero de esos milagros que Jesús manifestó o hizo en una pequeña localidad llamada Caná, en Galilea. Muchos de ustedes conocen este pasaje, lo conocemos como las bodas de Caná. Qué interesante que Jesús eligiera finalmente comenzar su ministerio público, no con un gran discurso de poder político, no en medio de Jerusalén, donde estaba todo el poder de aquella época, no. Lo hizo en una pequeña localidad, en una boda, tal vez haciéndonos un guiño también de lo importante que es para nuestro Señor la familia, el hogar, el cuidado de todos nosotros. En esa boda, transformando el agua en vino. Como digo, yo creo que aquí hay un guiño de nuestro Señor Jesucristo, hablándonos de que Él también es Dios de nuestro día a día, de lo cotidiano, de nuestros pequeños asuntos, de nuestro diario vivir. No solamente cuando estamos en grave peligro, cuando estamos en problemas terribles o tremendos, que ahí sí, la mayoría de nosotros acudimos al Señor. ¿A dónde iré? ¿A dónde alzaré mis ojos? No solamente en medio de la angustia o del problema o de la necesidad, en tu diario vivir. Porque Él es Señor de todo y de todos, de lo grande, de lo pequeño, y porque Él está interesado en nuestras vidas al completo, al completo. Y así hemos llamado a este primer mensaje, el Dios que transforma lo ordinario, lo cotidiano,
oigan, y lo transforma en extraordinario, en maravilloso. Gloria a nuestro Señor, como le hemos cantado. Vamos a leer la palabra entonces y a profundizar un poquito más. Ustedes saben, siento marearles un poco de pie, sentados, saben que tenemos la costumbre de leer la palabra puestos en pie. Te invito, si no tienes impedimento físico o de salud para hacerlo, a que te pongas en pie para que podamos leer la palabra. Es una muestra que tenemos de reverencia a su palabra. Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Juan 2, del 1 al 11. Dice así: Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Gloria a Dios. Siéntate, por favor. Voy a pedirle, si anda por ahí mi esposa o alguno de los miembros de seguridad, me dejé mi agua ahí encima, si fuerais tan amables. Gracias. Bueno, hagamos un poco de contexto de lo que está pasando aquí. Si hubiéramos podido leer el Evangelio de Juan en el capítulo anterior, el capítulo 1, pues encontraríamos que Jesús venía de estar en una labor muy importante y muy trascendente. Gracias, Luis. Venía de comenzar a llamar y a integrar con él a que le siguieran a sus discípulos. Así comenzó con Pedro y con Andrés. Pero continuó, dice la palabra en ese capítulo 1, que Jesús quiso ir a Galilea. Y allí en Galilea llamó a Felipe y a través de Felipe a Natanael. Entonces, en eso estaba el Señor cuando nos dice la Escritura que al tercer día de estar allí en Galilea, pues se celebraban unas bodas. Y según hemos leído en Caná de Galilea, según hemos leído, María estaba allí. Dicen los cronistas que esta familia o este matrimonio pues debía de ser alguien muy querido para María. Y la mayoría de los cronistas bíblicos se ponen de acuerdo en que María estaba allí anticipadamente porque seguramente estaba colaborando, ayudando con los preparativos de esa boda. Y nos dice la palabra que Jesús y sus discípulos pues también fueron invitados, les llamaron y allá se encontraron con María. Una boda, qué ilusión, ¿no? Aquí en la congregación tenemos la gran bendición de que hay varios hermanos que se van a casar. En este año algunos y en el año venidero también otros. Y eso trae alegría, ¿no? Eso es hermoso porque está en el diseño de Dios. La familia y el matrimonio como el corazón de la familia. Y porque se funda un nuevo hogar. Y además un hogar cristiano. Y se funda una nueva familia. Es alegría, es algarabía, es felicidad una boda. Y podemos entender que eso estaba sucediendo. Tanto María como Jesús y los discípulos estaban en un ambiente de celebración, de festejo, alegres, contentos con lo que estaba allí pasando. Todo iba bien, todo iba de maravilla, hasta que de repente nos dice la palabra que sucede un imprevisto. Sucede algo que trunca, digamos, por lo menos a una parte, a los que se dan cuenta, truncan esa alegría en preocupación. Y comienza entonces a tornarse pues una situación muy distinta. Parece que María se percata la primera, tal vez porque estaba formando parte, como digo, de esa preparación, de que está sucediendo algo, el vino se está terminando, se está acabando. Hay que hacer aquí un paréntesis porque a veces en este milagro del Señor
le quitamos importancia al problema. Oye, eso de que les falte el vino. Y debo decir, lo digo por mí el primero, que a veces somos así. Me refiero a que le damos mucha importancia a nuestros problemas. Porque como es mío y me duele tanto y me preocupa tanto que es un problema enorme. Pero a los problemas de los demás como que a veces minimizamos esa importancia. Oye, pues no es para tanto, no es tan grande. Uy, si te hubiera pasado lo que a mí, así decimos algunas veces. Pero no debemos en este caso quitarle importancia. Lo que estaba sucediendo, y más en aquella sociedad judía, tan ceremonial, tan llena de gestos, de símbolos, de significado en todas las cosas, lo que estaba sucediendo era grave. Era grave. Quedarse sin vino delante de prácticamente toda la ciudad de Caná, que estaría invitados o casi todos, del pueblo, la familia, los amigos, era una gran vergüenza. Era una ofensa terrible y un deshonor que no solamente arruinaría la ceremonia y la boda, sino que probablemente a esta familia le perseguiría por muchos años. Ahí los mirarían y quién sabe, de lejos, porque nos gusta chismear, aunque no deberíamos hacerlo. De lejos muchos dirían, mira, estos son los que no tuvieron en cuenta el vino, los que ofrecieron una ceremonia de bodas un convite de bodas tan desastroso, tan desastroso. Estaba en juego, de alguna manera, no solamente la propia celebración y la ceremonia, sino que estaba, como digo, en juego incluso el honor, la reputación de esa familia. Así que María detectó el problema y la necesidad que había. Y nos dice la palabra que se la transmite a Jesús. Ya no tienen vino. Se han quedado sin vino. Y Jesús, que aún no se ha dado a conocer de forma pública, recuerden, está todavía incluso llamando a sus discípulos, aún no se ha dado a conocer de forma pública, pero si alguien sabe quién es Jesús verdaderamente, si alguien sabe que Jesús tiene todo el poder para hacer eso y muchas más cosas, pues evidentemente esa persona es María. A esas alturas, si alguien tiene claro quién es Jesús, es María. Porque lo llevó en el vientre, recuerdan, por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque fue María quien habló con el ángel de la Anunciación. Porque María le había criado y le había visto crecer lleno del poder y el favor del Espíritu Santo. Y aunque hasta ese momento María, con suma discreción, nos dice la palabra que había guardado todas estas cosas en su corazón, aunque siempre supo estar ahí en ese segundo plano, respetando los tiempos y las maneras de actuar de Jesús, pues, sin embargo, la encontramos aquí cambiando. Tal vez, no sabemos bien, movida por el amor a este matrimonio, se atreve a romper esa discreción, ese saber permanecer en segundo plano, y le pide a Jesús que actúe. No tienen vino, se han quedado sin vino. Y la respuesta de Jesús que encontramos aquí es enfática. Nuestro Señor es hermoso y es precioso, pero siempre es veraz y nos habla siempre con claridad. Mujer, madre, ¿eso qué tiene que ver conmigo? No es asunto nuestro, no es nuestro problema. Dura palabra de Jesús. Pero claro, él añade, todavía no ha llegado mi hora, no es todavía el momento en que debo darme a conocer. Por eso su respuesta. Jesús tiene bien definidas y marcadas siempre todas sus prioridades. Mi comida, solo por poner un ejemplo, es hacer la voluntad de mi Padre. Sin embargo, tal vez, tampoco sabemos bien, por amor a María, por misericordia hacia los novios y seguro, porque Jesús era intencional en todo lo que hacía, seguro, para afianzar y fortalecer la fe de sus discípulos allí presentes, pues accede a ayudar y a salvar la boda y la situación. Gloria a nuestro Señor. Ahora bien, aquí no puedo evitar hacer un pequeño parón, porque creo que sucede algo trascendente y muy hermoso. Y no me refiero que ahora iremos al milagro del Señor de transformar el agua en vino. Aquí sucede un cambio importante en el rol de Jesús en esa boda. Porque si ustedes recuerdan, Jesús llegó a esa boda ¿como qué? Como invitado, como uno más, con sus discípulos. Sin embargo,
En medio de esta boda, en medio de la necesidad, Jesús ya no es un invitado más. Ahora Jesús se constituye en el salvador de esa boda. Se constituye en el único que puede ayudar a salvar la ceremonia y el honor de esta familia. Y aquí hay todo un cambio que creo que también nos atañe un poquito a nosotros. El paso, como digo, de Jesús como invitado a Señor de la boda. Y es conveniente que nos preguntemos, ya que esta serie vamos a hablar mucho de Jesús, ¿qué rol ocupa Jesús en tu vida a día de hoy? ¿Qué rol tiene? ¿Es un invitado tal vez también para ti? ¿Alguien que de vez en cuando le llamas, sobre todo cuando estamos en necesidad o en apuros o en aprietos? ¿Alguien a quien acudimos cada vez que tenemos problemas graves? Porque sabemos que Él puede ayudarnos, pero que cuando estamos bien o cuando estamos en cosas que de alguna manera sabemos que no le agradan demasiado, pues gracias, hazte a un lado. ¿Ya continúo yo? ¿O es verdaderamente Jesús para ti y para mí el Señor, el Rey, el que está en autoridad de tu vida en todo y para todo? Eso es lo que estamos viendo aquí que sucede. Y quiero reparar en dos cosas que se ve en la Escritura y en la palabra que suceden para esta transformación del rol de Jesús para este cambio. La primera de ellas, pues es que le piden ayuda. María acude a pedir ayuda al Señor. Y no lo hace de cualquier manera, sino que lo hace con conocimiento de causa, llena de fe, porque sabe quién es Jesús y que por lo tanto cree en que Jesús puede, si Él quiere, hacer todo lo que le pida, todo lo que le pida. Hebreos 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que Él es Dios y que es galardonador, que recompensa a quienes lo buscan. Y esto sucede. Así que si queremos verdaderamente ese cambio de rol de Jesús en nuestras vidas, y espero que sí, lo que tenemos que hacer primeramente es humillarnos delante de Cristo, reconocerlo, aceptarlo como nuestro Salvador en todo, en lo cotidiano como en lo extraordinario, cuando me va bien como cuando me va mal, en todo, en mi diario vivir, tú eres Dios, tú eres mi Señor, y separado de ti, nada puedo hacer. Por lo tanto, anhelo, quiero, deseo, hago mi parte dando pasos de fe para vivir en comunión constante, continua, contigo. Buscarle con fe, con devoción, convertirlo en nuestro Salvador, confiarle nuestra vida en todo y para todo. Eso es lo primero que sucede aquí a través de María. Y lo segundo que sucede también tiene bastante que ver con nosotros, porque la buena de María no hace mucho caso a Jesús, tal vez porque le conoce bien. Y aunque Jesús le dice, no ha llegado todavía mi hora, María continúa. Y dice algo bastante interesante. Se dirige a todos los camareros y los que había allí presentes y les dice, hagan lo que Él les ordene, hagan todo lo que Jesús les diga. Ay. Esto también es trascendente para nosotros, porque si queremos verdaderamente que Jesús pase de ser ahí un poco secundario en nuestras vidas, a que verdaderamente Él ocupe el trono que le corresponde de nuestras vidas, pues vamos a tener que convertirlo en nuestro Rey, vamos a tener que convertirlo en nuestro Señor, vamos a tener que decir, como decía el apóstol, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Vamos a tener que menguar nosotros para que Cristo crezca. Y entonces vamos a tener que disponernos a obedecerle. Aunque no entendamos muy bien a veces lo que Él pide. A obedecerle, porque eso es la fe, es la fe. Tendremos que aprender a escudriñar y a estudiar la palabra de Dios para amarla, porque es su verdad revelada a nosotros los hombres, y porque si tú quieres estar en la voluntad de Dios, pues una buena parte ya la tienes. Qué bendición que tenemos, que está toda la palabra de Dios, la Biblia,
y la tenemos a nuestra disposición. Hay que estar en la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es toda una declaración que dice, ya no tengo un camino propio, ya no tengo una forma de actuar o de pensar basada en mí o basada en lo que me dicen otros. No, Señor, yo me muevo por lo que tú me dices, por lo que tú me indicas. Por eso, Señor, he afirmado que tú eres mi buen pastor, que va delante de mí con la vara y con el cayado. Palabra de Dios, sacrificio no quiero, sino obediencia. Y palabra de Jesús, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús, como compañero de viaje, como invitado, como buen amigo, oh Jesús, verdaderamente como Señor y Salvador de nuestras vidas. Hay peculiaridades, creo que también muy interesantes en este milagro, en esta señal del Señor, que conviene que nos acerquemos porque creo que pueden hablarnos también a nuestra relación con Cristo y a nuestra propia fe. Por ejemplo, me llama la atención, algunos cronistas dicen que el aviso de María sobre que el vino se estaba acabando no es realmente cuando no hay vino, sino como que primero le previene a Jesús, se están quedando sin vino, se les está acabando. Sin embargo, parece ser que Jesús esperó hasta que ya la situación, digamos, fuera mucho más dramática, más insostenible, ya no había vino. Jesús dejó que la necesidad llegara al extremo. ¿Te ha pasado algo así en tu vida? ¿Has estado en necesidad, orando, pidiéndole al Señor que actúe y parecía que en su silencio la situación no solamente no mejoraba, sino que iba empeorando, iba poniéndose peor? A veces, creo que aquí tenemos ese aprendizaje, a veces el Señor va a esperar a que la necesidad en nuestras vidas se trunque ya casi en angustia. Y no lo va a hacer para hacernos daño, sino que lo va a hacer para que nuestra oración se vaya convirtiendo en un clamor. Porque a veces tenemos que ponernos la mano en el corazón. Es cuando ya estamos en una necesidad extrema, cuando ya vemos que el agua nos llega aquí hasta la barbilla. Es ahí cuando se cae verdaderamente mi orgullo. Es ahí cuando verdaderamente entra el momento de Dios, porque es cuando acudimos a Él con fe. Verdaderamente, Señor, socórrenos que perecemos. Es ahí cuando le clamamos. Así va a pasar muchas veces. Así que si estás en algún tiempo de espera, orándole o pidiéndole al Señor, no desmayes y más bien persevera. Porque esta forma de actuar de Jesús no solamente aparece aquí, en el milagro de las bodas de Caná. La podemos encontrar también. Hablaremos de esto más en detalle otro domingo, de la resurrección de Lázaro, otra gran señal, otro gran milagro. Pero déjenme citarlo para un par de ejemplos pequeños, porque Jesús tuvo este mismo modus operandi. Le avisaron, le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo. Pero Jesús no fue. Jesús esperó, dice la palabra, 2 días hasta que Lázaro, ¿qué le pasó? Y murió. En ese momento fue que Jesús dijo, vayamos, porque Lázaro duerme, vamos a despertarlo. Jesús esperó en ese momento a que Lázaro muriera, porque sus intenciones iban mucho más allá de sanar y salvar a Lázaro. Por medio de la resurrección de Lázaro buscaba darle la gloria a Dios. Esta enfermedad no es para muerte, dijo él, sino para gloria de Dios. Buscaba mostrarse tremenda señal y darse a conocer como Jesucristo, Redentor y Sanador, pero también el único con poder para resucitar y levantar a los muertos. Buscaba fortalecer y avivar la fe de sus seguidores. Así que a veces el Señor nos va a probar también a nosotros, buscando esto, buscando que reconozcamos una vez más quién es Él, que nos demos cuenta de que es el único que tiene capacidad para ayudarnos, control para transformarnos, para cambiarnos, avivar nuestra fe y probarla como el oro, hacerla preciosa. Jesús
Una vez más, como aquí en las bodas de Caná, ya con Lázaro, va más allá de resolver la situación, la necesidad puntual, personal o familiar. Va mucho más allá porque Jesús siempre es mucho más profundo. Va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar o entender. Él va buscando que también nuestros ojos y nuestros corazones se fijen en el Salvador del mundo. En el Salvador. No solamente, y esto es importante, querido hermano, querida hermana, querido amigo que hoy estás escuchando, no solamente busca darnos su gracia puntual, resolver esa necesidad, sino aún mucho más importante, busca darnos salvación y vida eterna, eterna, eterna. Jesús, apurando a veces los tiempos. Me llama la atención también la forma que Jesús tiene aquí de resolver el problema, de hacer su milagro. Le dice a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes, dice la palabra, que las llenan hasta el borde. Oigan, ¿y por qué? ¿Por qué hacerlo de esta manera? Pero bueno, si Él es Dios, creador de toda carne, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Por qué? Si pudo perfectamente, pues Él ordenar que las tinajas se llenaran solas. Pudo hacerlo de 1000 maneras diferentes. No tenía por qué transformar el agua en vino. ¿Por qué lo hizo así? ¿No es verdad que a veces nos preguntamos esas cosas en el obrar del Señor, en tu vida y en mi vida? Yo a veces me lo pregunto. Con frecuencia no entendemos el obrar y el actuar de Jesús en nuestras vidas y en nuestras necesidades. Y hasta le podemos cuestionar y enfrentarnos a Él por su manera de hacer las cosas, pudiendo hasta obstaculizar de alguna manera y retrasar su obrar en nuestras vidas. Esto pasó también con Lázaro. No sé si recuerdan a Marta. Lo primero que hizo cuando vio a Jesús fue, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿No es verdad? Más tarde, también cuando el Señor se acercó al sepulcro y pidió que movieran la piedra porque iba a hacer su gran milagro, su gran señal, de pedirle a Lázaro que resucitara y saliera. Fue la propia Marta, no, Señor, quien le objetó, ya debe oler mal, porque son 4 días allí metido. ¿Pero es Marta sola? ¿O somos nosotros también a veces? Yo creo que sí, que nosotros tenemos también de esto. A veces no solamente queremos que Jesús resuelva nuestras necesidades, sino que incluso también lo haga conforme a nuestro tiempo, a nuestra forma, a nuestra manera. Vamos, que nosotros nos convertimos en los que le ordenamos a Él y Él el que tiene que ejecutar todo el plan que nosotros le entregamos y le damos. Aquí ya no es solamente un invitado en mi vida, sino que le constituyo en mi servidor. Qué error que cometemos. El propio Dios Padre Todopoderoso, hablando a través de Isaías, mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que el cielo sobre la tierra. Dios es Dios. Y si verdaderamente queremos constituirle en nuestro Rey, en nuestro Señor y en nuestro Soberano, pues querido hermano, querida amiga, por mucho que nos cueste esperar, por mucho que no entendamos su forma de obrar, no podemos cuestionarle, no debemos hacerlo. Aunque parezca, ya digo, que se hace esperar, aunque no entendamos, no estemos de acuerdo, no debemos desmayar ni cuestionarle, sino más bien dejarle obrar con fe en tu vida y en la mía, porque Él suele tener, como hemos dicho, propósitos mayores de los que podemos ver o entender. Quienes esperan el favor de Cristo, lo dice un cronista bíblico, han de estar dispuestos a cumplir sus órdenes y aceptar sus formas y sus tiempos. Hermoso ejemplo. Vimos aquí en las bodas de Caná a esos camareros. No sabían quién era Jesús, pero tal vez porque eran empleados, no lo sé. O Jesús, llenen esas tinajas. Escuchen, que estamos hablando de tinajas con capacidad de 100 litros, cada una de ellas, y eran 6. Oigan, este no era un trabajo sencillo. Llenen las tinajas, y estos hombres no cuestionan. ¿Se imaginan alguno de nosotros en esa situación?
Tal vez, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay que llenar las tinajas? No lo entiendo, que alguien me lo explique. Que me digan para qué es esto, qué van a hacer, qué va a suceder. No. Hoy me duele la espalda, ¿cómo? ¿Ahora llenar una tinaja de 100 litros? Tendrá que haber un buen motivo. Así somos muchas veces. Sin embargo, estos hombres obedecieron. Y porque obedecieron, se dio un gran actuar también y un gran milagro de nuestro Señor. Y aún más cosas que pasan en esta boda, en este precioso milagro del Señor. Y es que cuando obedecemos, cuando confiamos en el Señor, la palabra nos dice que Él da más abundantemente de lo que le pedimos, No tenían vino y de repente se encuentran con 6 tinajas, 100 litros, a ver, un buen matemático, 600 litros de vino. ¡Wow! Oigan, no que eso fuera una bacanal, Jesús no es así. No que quisiera que todos se emborracharan, Jesús no va contra su propia palabra. No os emborrachéis con vino, donde hay disolución, sino hacerlo llenos del Espíritu Santo. No, pero sí la provisión del Señor. Cuando vamos en fe verdaderamente a Él, sí que Él abre la ventana de los cielos. Probadme en esto, dijo en otra ocasión. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Qué cosas podrían pasar en tu vida y en la mía si de verdad tuviéramos fe y obedeciéramos al Señor, aunque no lo entendiéramos? Le obedeciéramos y creyéramos en Él. Tremendo. Pero no solamente fue mayor su respuesta, sino que, ¿cómo era el vino? ¿Recuerdan? Mejor que el anterior. El jefe de sala, el maestro de ceremonias, el maestresala, como lo llaman en otras versiones, es decir, un hombre que trabajaba en eso, acostumbrado a catar y a saborear los vinos, era un experto. Y prueba ese vino que no sabe ni de dónde ha salido y dice, ¡wow! Oye, sorprendente, todos lo hacen al revés, pero tú has dejado el vino excelente, el mejor vino, para el final. El nuevo vino resultó ser mucho mejor que el anterior. Gloria a nuestro Señor, porque Él no solamente hace las cosas nuevas y las sobreabunda, sino que también las hace mejores que antes. Por eso dice la palabra que Él nos ha dado un nuevo nombre y una nueva vida. Y no es cualquier vida. Dice la palabra, el ladrón no viene sino para matar, hurtar, robar, destruir. Pero dice Él, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia, plena, llena de propósito y fruto del Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién capaz de transformar lo malo en bueno? De llevarnos de las tinieblas a la luz, de darnos un nuevo y mejor comienzo. ¿Para qué? No tardemos, para mi vida, para mi matrimonio, para mis hijos, para mis relaciones, para su iglesia, para el ministerio, para todo, porque Él es Dios integral de todo. Le preocupa todo de ti, todo, porque te ama como nadie te ha amado ni te amará nunca, nunca. Jesús, el único capaz de transformar lo ordinario, lo cotidiano, lo a veces vulgar, mediocre, precario, enfermo, dañado, lo despreciado, dice la palabra de este mundo, en extraordinario, en excelente, en sano, fuerte, vigoroso y tan abundante como para que podamos bendecir también a los demás, porque de gracia hemos recibido y de gracia somos llamados a dar y a entregar. Gloria a Dios. Lucas 18, no es palabra mía, es palabra de nuestro Señor, el Todopoderoso. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí, les hará justicia y sin demora. No obstante, dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Cómo estamos de fe? Querido hermano, querida hermana, querido amigo que tal vez hoy
te has acercado a compartir la palabra con nosotros. ¿Cómo está tu fe en el Señor? Vamos terminando. Cada milagro, cada señal que iremos viendo en esta preciosa serie, en las vidas de estas personas, pero en nuestras propias vidas, en nuestras vivencias con el Señor y en las de nuestros semejantes, son invitaciones que nos hace Cristo Jesús y que van más allá de nuestra propia experiencia o de resolver nuestra necesidad puntual. Primeramente, vienen a recordarnos, con frecuencia necesitamos esto porque somos débiles en nuestra fe. Vienen a recordarnos quién es Jesús, por eso son señales. Cada obrar sobrenatural y milagroso de Él tiene que ser enfático en nuestras vidas y recordarnos que Él es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, que Él es el único que puede abrir el camino, lo ha hecho llevarnos al Padre, que Él ha sido enviado a este mundo para rescatarnos y para salvarnos. Es lo que sucede aquí en Caná. El versículo 11, el versículo final, dice: esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, su persona, su poder, su identidad. Y dice, y sus discípulos creyeron en Él. ¿Cómo está nuestra fe, querido hermano, querida hermana? Viene también a recordarnos, ya lo dijimos, en que el Señor es confiable en todo tiempo y en toda área de tu vida. Por favor, no lo excluyas, no le cierres la puerta de algunas de las áreas de tu vida y le abras otras, porque Él no se merece eso, porque Él se entregó en la cruz del Calvario por completo, no lo hizo por un poquito de tiempo tuyo, lo hizo por toda tu vida y por la mía. Él se entregó del todo. Y por todos aquellos que quieran aceptarlo y reconocerlo. No se merece. Y nos hacemos daño a nosotros mismos cuando le limitamos su obrar y su actuar, su poderío y su señorío en nuestras vidas. En nuestras vidas. Con cada señal también y actuar milagrosa del Señor, debemos reconocer el señorío y el reinado de Dios. Debemos hacernos eco de la palabra. Mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás, dejádmelo a mí, viene a decir el Señor. Yo sé, no está la palabra en vuestra boca cuando yo ya sé de lo que tenéis necesidad. Yo sé mejor que vosotros porque soy vuestro Padre perfecto y santo. Yo sé mejor que vosotros, no lo que queréis, sino lo que necesitáis. Lo que necesitáis. Y por supuesto, cada milagro, cada obrar del Señor en tu vida y en la mía. Por eso es tan importante que demos testimonio del obrar de Dios también en nuestras vidas. Cada obrar sobrenatural del Señor nos tiene que recordar que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, Él sigue obrando en medio de su pueblo. Él es confiable. Debemos acudir confiados al trono de la gracia. Esta primera señal, este primer milagro también confirma la llegada de Jesucristo, un nuevo tiempo. Jesús llegaría a decir: no se guarda el vino nuevo en odres, el vino viejo, en odres nuevos, porque se estropean y se rompen. Es necesario odres nuevos para vino nuevo. Y es que también Jesús, por medio de esta primera señal pública y milagrosa, nos confirma el nuevo pacto de Dios con nosotros los hombres, el pacto de la gracia, de la misericordia, lo que hemos celebrado con la Santa Cena. Cristo, el Mesías, el Salvador enviado para hacer la paz entre Dios y los hombres. Para que a través de Cristo Jesús, tú y yo, que seguimos siendo pecadores, que seguimos luchando con eso, que seguimos siendo impuros, que ninguno nos merecemos estar sentados a la mesa de Dios, ahora podamos hacerlo. Porque Jesucristo es nuestra invitación, que espero que hayas aceptado y le hayas convertido en el Señor y Salvador de tu vida. Ahora, qué glorioso día. Nuestro Dios nos mira a través de Jesús. Y ahí nos ve como ovejas suyas, hijos e hijas suyas. Ahí nos ve como santos.
apartados para Él, santificados en Cristo Jesús. Es el nuevo tiempo, es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos titubeando con el Señor? ¿Seguiremos estando tibios? ¿Seguiremos teniéndole ahí como invitado, o verdaderamente correremos a sus brazos? Y nos entregaremos a Él y le diremos: mira, Señor, estoy cansado. Toda mi vida te pertenece. Todo lo que tengo, todo lo que soy, al fin y al cabo, todo viene de ti. Así que te lo traigo. Gobierna mi vida, gobierna mi familia, gobierna mi matrimonio, gobierna esta iglesia, gobierna todo, Señor. Tú lo haces mucho mejor que yo. Oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor, te sean dadas. Bendito eres, Padre Santo. La verdad, Señor, que cada uno de los aquí presentes, cada uno, Señor, de los que te hemos aceptado y confesado como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos un milagro, Padre. Un grande milagro. Porque el Señor, de lo perdido, lo desahuciado, Señor, de lo extraviado, Señor, de lo más alejado a veces, Señor, de este mundo, tú eres capaz, Padre Santo, de sacar lo mejor, de convertir, sí, Señor, el agua, Señor, en vino, de convertir, Señor, Padre Santo, los pecados, de convertir, Señor, las ataduras, de convertir, Padre amado, Señor, los pensamientos oscuros, las adicciones, de convertir todo eso, Padre Santo, Señor, en luz para otros, de romper las cadenas y las ataduras, Señor, más grandes de pecado espirituales que pudiéramos tener, Señor. Tú eres capaz, Padre Santo, Señor, de cambiar verdaderamente nuestras vidas, Señor. Por eso, Padre Santo, hoy, Señor, acudimos llenos de gratitud, Señor, reconociendo lo que tú ya has hecho en cada una de nuestras vidas. Cada uno de nosotros, Señor, tiene una larga historia detrás de sí. Señor, y tú, Padre Santo, eres el único capaz de cambiar esa historia, Señor, de darnos un nuevo nombre, Señor, de darnos un nuevo futuro, de coger, Padre Santo, tal vez matrimonios que están rompiéndose, haciéndose añicos, Señor, matrimonios que están en una necesidad extrema, Padre amado, y tú eres capaz de llevar nueva vida ahí, Señor, de llevar nueva ilusión. Tú eres capaz, Padre Santo, aún de dar un tiempo mejor, mucho mejor y más abundante que el anterior. Capaz, Señor, de resolver los problemas entre los padres y los hijos y los padres, Señor, de coger las ofensas más grandes y más graves, Señor, y cargarlas tú, porque para eso moriste en la cruz del Calvario. Cargarlas tú, Señor, y darnos, Padre amado, Señor, corazones humildes, llenos de fe, para aplicar tu perdón, para hacer esa llamada, Señor, para humillarnos, Padre Santo, primero delante de ti, pero también delante, Señor, de nuestros seres amados, queridos, para pedir perdón y para aceptar el perdón también, Señor, para volver a ese nuevo tiempo de la gracia, de la misericordia, del perdón, pero también del poder de Dios que tú has venido a instaurar, Señor. Sí, Señor, te confiamos también nuestras batallas, tal vez enfermedades, Señor, tal vez dolores que cargamos, Padre, no solamente ya físicos, dolores también, Señor, morales, espirituales que nos atormentan, que son aguijones ahí que se clavan, Señor, y que duelen a diario, Señor, tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre, y tu amor no se cansa. Así que ayúdanos a acudir a ti, despojándonos, Señor, de nuestros orgullos, nuestros prejuicios, despojándonos de nuestros temores. Ayúdanos verdaderamente, Señor, a verte en la grandeza, en la hermosura de quién eres tú, Rey de reyes, Señor de señores, pero también el Cordero inmolado que se entregó por voluntad propia en la cruz del Calvario. Aquel que dice: nada ni nadie podrá separarte del amor de Dios que es en mí, en Cristo Jesús.
aquel que nos ama tanto y que anhela tanto cambiar tu vida, transformarla. Ayúdanos a acudir a ti así, Señor, desnudos, humildes, con corazón contrito y humillado, porque es ahí que tú no desprecias, Señor. Aleluya. Que esta serie, Señor Jesús, verdaderamente avive nuestra fe en ti, que nos transforme, que nos redarguye, que podamos aplicar, Señor, y por encima de todas las cosas llenarnos de ti, llenarnos de ti. Bendito, bendito seas por siempre, en el nombre que es nombre sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Aleluya, bendito seas.